y haré una pregunta. ¿En qué momento surgió lo que ahora llamamos la civilización maya? Esa es otra civilización complicada, porque era otro grupo que vivía en la selva y que apenas hemos comenzado a estudiar. Muchas de las preguntas sobre la Amazonia y sobre la civilización maya se responden viviendo allí, en el caso de los mayas, en el Petén. Pero los arqueólogos no quieren vivir en esos lugares. He estado allí. No quiero vivir en una carpa y comer raciones pequeñas. Quiero vivir en un pueblo agradable. Aún no hemos investigado muchos de los lugares donde están las respuestas, porque se necesita una persona lo suficientemente culta como para saber qué está viendo y fuerte como para querer estar allí. Yo ya he cumplido con mi deber. Ahora estoy sentado en un estudio agradable grabando un podcast. Am, Hablando en serio, la primera civilización que vemos parecida culturalmente a los mayas existió cerca del período de la cultura chavín, alrededor del 1800 a.C., y se llama Mocaya, no maya. Los Mocayas se ubicaban en la costa del Pacífico, donde Guatemala y México se conectan. Se llama el Soconusco. Esas son las primeras personas que tuvieron una cultura muy parecida a la de los mayas. Ellos interactuaban con la cultura que tradicionalmente se ha visto como la cultura madre de México, que es la olmeca. Y en cuestión de religión, como hablamos antes, no hay pruebas de que los mayas, es decir, los mayas originales, hayan tenido ningún tipo de religión. En cambio, los olmecas tenían una religión que ellos mismos desarrollaron y exportaron. Y los mayas cada vez se involucraron más en la religión que crearon los olmecas, que estaban al norte de ellos, en los pantanos de lo que llamamos el Istmo de Tehuantepec. Tengo muchas preguntas para hacerte porque estoy un poco confundido con algunas cosas. ¿Quiénes vivieron primero, los mayas o los olmecas? ¿Y ellos son grupos distintos? ¿Cómo pueden las civilizaciones mantener sus diferencias cuando están tan cerca? Acabo de terminar de filmar un documental sobre los olmecas y su interacción con los mayas para The Great Courses. Saldrá la próxima primavera. Genial. Creo que evolucionaron juntos. En este aspecto, la arqueología es el peor enemigo de las culturas, ya que les ponemos distintos nombres a cada una. Hablamos sobre cómo evolucionan de una a otra. Establecemos límites donde no hay. Creamos periodos en los que una cultura se transforma mágicamente en otra con otro nombre, aunque estoy seguro de que a ellos no les importaba ninguno de esos nombres. Los mayas y los olmecas son parte de una esfera de interacción mucho más grande en Mesoamérica. Aquellos eran tiempos muy dinámicos. Podríamos decir que los olmecas aportaron la parte religiosa. Pero las otras culturas aportaron otras cosas, como por ejemplo la tecnología cerámica, los espejos de hematita, las herramientas de obsidiana, y también hacían herramientas con otros tipos de piedra. Los olmecas estaban en el medio, donde México se achica. Eso se llama el Istmo de Tehuantepec. Ahí es donde estaban los olmecas. Los mayas estaban más arriba, al este de ellos. Luego está el Valle de Oaxaca, donde la gente llamada los zapotecos se estaban levantando. Y luego está el Valle de México, donde la gente de allí se convertiría en los aztecas, después de varios milenios. Todas esas áreas interactuaban entre sí. ¿Podemos aclarar algunos conceptos más, por favor? Sí, claro. ¿Qué es Mesoamérica y qué es Sudamérica? Hablaste sobre la geografía de los olmecas y los mayas. ¿Podemos detenernos un momento para aclarar de qué año estamos hablando? ¿Es alrededor del año 1000 antes de Cristo? Sí, si hablamos del periodo en el cual los olmecas estaban allí, el año 1000 antes de Cristo es un buen punto medio. Comenzaron a estar allí alrededor del año 1800 antes de Cristo, y para el 500 antes de Cristo ya no estaban allí. Y ahí fue cuando hubo una nueva ola de civilización y aumentó la población. En cuanto a qué es Mesoamérica, miremos el mapa y enfoquémonos en el desierto de Chihuahua, ya que aproximadamente en la mitad del desierto, en la esquina superior izquierda, se encuentra el límite de Mesoamérica. ¿Me entiendes? Hay un gran desierto allí, donde no vivía casi nadie. Y bien al norte se encontraban los pueblos indígenas ancestrales de lo que ahora es Estados Unidos, en las cuatro esquinas. No son mesoamericanos. Tenían vidas diferentes. ¿Dónde termina el México moderno?
¿Ves el nombre maya allí con la línea blanca alrededor? Bueno, eso Sí, es Guatemala ahora. Guatemala separa gran parte de México de Centroamérica. ya veo. Mesoamérica solo cubre aproximadamente la mitad de Honduras. Y luego viene lo que llamaríamos como tierra de nadie. Ah, Nicaragua, Costa Rica y Panamá no son ni uno ni otro. Es decir, no son parte de Mesoamérica ni de Sudamérica. Son más parte de Sudamérica porque tienen un poco de oro allí. Cuando llegas al otro lado de Panamá, estás completamente en Sudamérica y hay dos grupos distintos. Están las personas ubicadas en los Andes, en la costa oeste, y después las ubicadas en la Amazonia. Al oeste, los Andes y el Amazonas son muy distintos. Respóndeme lo siguiente. Cuando hablas de la región andina, ¿te refieres a los Andes y al Amazonas o solo a los Andes? Me refiero solo a los Andes y a la costa del Pacífico. Esa es la civilización andina, nada más ni nada menos. Entonces, ¿se podría decir que los mayas llegaron a la región andina? La arqueología no puede comprobarlo, pero es casi seguro que interactuaron entre sí. En primer lugar, porque sería un prejuicio pensar que estas personas no podían viajar tan lejos como lo hicieron las personas del otro lado del planeta. Hay muchos indicios, como las primeras cerámicas que mencioné antes que hicieron los mayas. Estas eran muy sofisticadas desde el punto de vista tecnológico. Y en Ecuador las tenían desde hace 1000 años. Así que muchas personas, incluyéndome a mí, pensamos que la idea de hacer cerámica fue desde Sudamérica hacia la región de los mayas. ¿Acaso los mayas llegaron en la segunda ola a través del estrecho de Bering o vinieron en la ola inicial de personas que poblaron Sudamérica? ¿Se sabe cómo ocurrió la migración en esta región? ¿Quiénes fueron los ancestros de los mayas? ¿Hay una respuesta a esta pregunta? Seguimos buscando esas respuestas y te mentiría si te dijera que tengo todas las respuestas. Pero una pequeña observación es que nosotros tenemos a gente de estatura maya, son bajitos. En general, las personas que crecen en el bosque son más bajitas y las que crecen en las llanuras abiertas son más altas. Esto probablemente tenga que ver con si las generaciones anteriores se golpeaban la cabeza con ramas o no. Tú bromeas, pero puede que eso tenga algo que ver. Hay algo de verdad en ello. Los pigmeos son bajitos y las personas en las llanuras de África son altas. Los indios norteamericanos son altos y los mayas son bajos. Definitivamente, hay un patrón de personas más bajas en los bosques. De todos modos, me gustaría comentar que hay una cueva en Yucatán llamada Cueva Loltún que tiene huellas de manos en su interior. Eso lo deben haber hecho algunas personas, apoyando sus manos en la pared de la cueva y colocando carbón alrededor de ellas para formar una impresión negativa. Ese carbón data de hace alrededor de 10.000 años, y las formas de las manos son pequeñas. Esto es algo típico del antiguo México. Ingresé a esa cueva y coloqué mi mano junto a las manos pintadas. No las toqué, pero puse mi mano junto a ellas. Descubrí que todas eran más pequeñas que mi mano del norte de Europa. Hay dos opciones. O estas manos son de niños que estuvieron en la cueva hace 10.000 años, o de personas de la estatura de los mayas. Qué increíble que puedan saber la fecha del carbón y que hace 10.000 años haya habido personas que sabían sobre esto. Creemos que hay una muestra de carbón que es 2.000 años más antigua. Hace solo un par de años, en una cueva de Yucatán, encontraron a una mujer a la que llamaron Naya. Ahora tiene como 12.000 años. La mejor suposición tal vez sea que los ancestros cruzaron el estrecho de Bering hacia América del Sur, posiblemente hacia el Amazonas. Una vez allí, aprendieron muchas cualidades increíbles y terminaron subiendo hacia Mesoamérica. Fue una especie de coevolución. La tecnología de la cerámica llegó allí a través de una interacción con otra especie. Me resulta interesante que los mayas no tenían una religión ni ideas religiosas preestablecidas, sino que las fueron tomando de los olmecas. He estado investigando profundamente sobre esto durante todo el curso que acabo de hacer y descubrí lo siguiente. Parece ser que los mayas tenían jade, hematita y obsidiana, pero los olmecas no tenían nada de eso. Vivían en un pantano y construían sus elementos con tierra. Sin embargo, importaban esos materiales de esas áreas y los usaban para tallarles todo tipo de iconografía religiosa
y luego exportárselos de vuelta a los mayas. Eso tiene que ver con la deidad con colmillos. No, la deidad con colmillos no está en ningún lugar de América Central, ni de Mesoamérica. Hay iconografías de jaguares, pero no son lo mismo. Esa deidad transformadora del jaguar no existe allí. Los mayas tienen un panteón,